como decíamos también al principio, hoy tenemos uno de nuestros espacios en el que en Canal 9 al Día queremos conocer un poquito más sobre la jurisprudencia, sobre las leyes, conocer un poco lo que nos afecta en nuestro día a día. Y por ello, pues en este espacio que tenemos el gusto de tener con Asunción Isla, pues también estamos presentes con ella. Asunción, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas tardes, Adrián, muy bien. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias también por estar esta semana con nosotros, Sí. para poder abordar un tema que imagino que, bueno, pues en el caso también de una provincia como la de Soria, imagino que será también importante porque, claro, el tema de la jurisdicción voluntaria, imagino que sobre todo con gente muy mayor, en una provincia envejecida, será uno de los problemas también que os soléis encontrar dentro de la abogacía, ¿verdad? Sí, este tema de la jurisdicción voluntaria es muy habitual en Soria porque, como dices, la población es bastante mayor y, por lo tanto, siempre hay que acudir a este procedimiento para nombrar pues distintas figuras como apoyo a las personas con discapacidad. Sí. Bueno, abordaremos ahora un poco todo el tema, pero claro, hablamos de gente mayor, pero bueno, no necesariamente afecta a solo a gente mayor, ¿verdad? No, depende de la discapacidad de cada persona. Puede ser una persona que no sea mayor y tenga un grado de discapacidad que no le permita valer por sí misma, necesita un apoyo que le ponga o bien el juez o otra persona que haga de guardador de hecho. Asunción, hablamos de la ley 8/21 del 2 de junio, que es la que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a estas personas con discapacidad. ¿Cuáles dirías que son las novedades que introduce esta ley? Pues son varias las novedades. En primer lugar, modifica, como estamos diciendo, la ley de jurisdicción voluntaria y, por ende, modifica también lo que es el procedimiento de incapacidad de las personas. Anteriormente a la modificación de esta ley, las personas se denominaban incapaces cuando no tenían capacidad para regirse. Ahora, con esta ley, desaparece la denominación de incapaz y pasa a ser discapacititado. Por lo tanto, con esta ley lo que se pretende, o lo que dice es que toda persona tiene capacidad jurídica, si bien en lugar de ser incapaces, son discapaces. Claro, con estas novedades imagino que también pues, se introducen esas medidas de apoyo. Sí, antiguamente con la ley anterior estaba la figura del tutor, que venía a hacer las veces el que preservaba un poco el patrimonio y el que ayudaba a la persona con incapacidad, y ahora esa figura del tutor se va a convertir en un curador o en un guardador de hecho en algunos casos cuando las medidas son voluntarias y efectivamente pues lo que pretende el Estado con esta ley es garantizar que tenga la persona con discapacidad pues la misma capacidad jurídica que el resto de personas capaces a través de estas medidas de apoyo. ¿Cuáles son esas medidas de apoyo? Pues mira, por un lado tenemos las medidas voluntarias, que serían si tú vas al notario y dejas tu voluntad reflejada en un poder preventivo o mandato para cuando en un futuro puedas tener un tipo de discapacidad. Y también tenemos otras medidas que son las judiciales, que estas vienen establecidas por el propio juzgado, por el juez, y hay que someterse a un procedimiento judicial para determinar qué tipo de medida habría que aplicar a esta persona discapaz. Estas disposiciones preventivas, Asunción, no sé si también desde los abogados pues también recomendáis que se haga a cualquier edad. Sí, de hecho, los mandatos o los poderes preventivos es una nueva figura que introduce esta modificación de la ley de la jurisdicción voluntaria, porque cualquier persona mayor de edad sana, es decir, que no tenga actualmente ningún grado de discapacidad, puede acudir al notario y plasmar su voluntad delante del notario, que lo recoge y lo plasma en una escritura pública, en un poder. Plasma la voluntad de todo lo que quieres hacer o que te hagan cuando llegue el momento de esta discapacidad. Por ejemplo, yo ahora entiendo que capaz y pienso, bueno, pues en el día que, por ejemplo, no me pueda valer físicamente por mí misma, pues quiero plasmar mi voluntad en el sentido de que sea una persona determinada la que me va a cuidar, mi guardador de hecho, que se llama esta figura.
También quiero, por ejemplo, que todos los meses pueda disponer de tanto dinero, o no quisiera ir a una residencia, quisiera permanecer pues en mi propia casa hasta que ya pues físicamente o llegue a un grado de discapacidad que no me lo permita. Bueno, pues todas estas cosas las podemos recoger en este poder, y también habría que ir al notario en ese momento acompañado con la persona que tú quieres nombrar como guardador de hecho o curador, depende de tu grado de discapacidad, porque es muy importante que esta persona acepte ese cargo que tú le estás encomendando. Y el notario recogería, bueno, pues lo que viene a ser en los testamentos las últimas voluntades para después del fallecimiento. En este caso concreto lo que recoge es mi voluntad para cuando llegue ese momento que se me nombre a esta persona que yo ya he designado previamente. Claro, esta situación la estamos analizando desde el punto de vista de un acto preventivo, pero ¿qué es lo que pasa cuando pues, aparece pues, también la enfermedad, aparece pues, esa patología, la discapacidad, y hay que pues, también evaluar a la persona que la padece y ver también un poco quién va a ser el guardador? En ese acto posterior, ¿cómo se hace? ¿Cómo es Bien, pues, la figura que hay que seguir? Bien, si tú lo que has hecho es determinar en el notario qué persona te va a cuidar cuando solamente tu discapacidad es física porque tienes problemas de movilidad o de aseo, en ese caso hay un guardador de hecho que se llama la figura así. Pero, por ejemplo, para el caso que tu discapacidad sea de tal envergadura que ya no pueda regir tus bienes ni tu voluntad, pues también en el notario puedes determinar quién va a ser esa persona que te ayude o te gestione tu patrimonio o tu vida en general, y esa figura es el curador. Esto es nombrarlos, digamos, de manera voluntaria. Cuando tú no has hecho ese poder preventivo y llega el momento que tú ya tienes esa discapacidad que no te permite gobernar ni tus bienes ni tu persona, cualquier familiar cercano, tu marido, tu mujer, tus hijos, tus parientes cercanos o la persona que conviva contigo, bien puede instarla voluntariamente yendo a Fiscalía y comunicarlo para que el propio fiscal de oficio inicie esta actuación, o a través de, por ejemplo, en el caso de que se estén en las residencias de ancianos, pues las propias residencias pueden hacer la instancia al juzgado para que se inicie de oficio, o los propios parientes mediante abogado y procurador, porque en este caso necesitaría abogado y procurador, pues haría lo que es una demanda o un escrito para solicitar que se nombre pues bien curador, porque ahora el tutor ya no es, ha desaparecido esta figura, se queda relegada solamente para los menores de edad. Entonces, para que le nombren curador que le gestione, por ejemplo, el patrimonio. ¿Cómo se haría ese procedimiento en el juzgado? Pues una vez que presentas ese escrito solicitando que se nombre esta figura, junto con el escrito tendrías que mandar el informe médico donde viene determinado pues, qué tipo de discapacidad tienes, qué carencia o qué es lo que necesitas. Dónde necesitas concretamente el apoyo. También ahora se da mucha importancia a los informes que hacen los asistentes sociales, porque ellos en el día a día conocen mucho mejor a la persona que a lo mejor el médico al que acudes de vez en cuando o no tan asiduamente como, por ejemplo, puedes estar en contacto con el asistente, ¿no? Me imagino que también tienen una visión externa a lo que sería la familia. Eso es, porque esta ley lo que prevalece es sobre todo la voluntad de la persona más que proteger el patrimonio. Entonces, los asistentes sociales lo que nos van a decir es si es una persona que quiere estar en el pueblo, que le gustaría permanecer en su vivienda en lugar de ir a una residencia de ancianos, si es una persona católica que le gusta ir a misa, bueno, pues determinadas cosas que luego son muy importantes a la hora de nombrar un curador o un guardador de hecho. Una vez que presentas esa documentación, el propio juzgado, el juez examinará a esta persona y también el médico forense. Escuchará también a los parientes cercanos para ver quién de ellos puede ejercer ese cargo de curador o guardador de hecho, y ya, pues una vez tiene todas estas pruebas, dictamina una resolución donde nombra discapacidad para todos los campos o para uno determinado, y nombra la figura del curador, guardador de hecho, para todos los campos de su vida o solamente para determinados aspectos en los que necesite apoyo diario. En cualquier caso de los que estamos hablando ahora, ¿hay que pasar también por ese trámite del juzgado o hay alguna medida que se puede hacer fuera de juzgado?
Mira, hay una medida novedosa también en esta ley que es el guardador de hecho. El guardador de hecho no deja de ser la persona que está acompañando a esta persona que pueda tener una cierta discapacidad o una discapacidad completa. El guardador de hecho, por ejemplo, sería el propio marido o mujer que está, o la pareja que está con él o con ella y que diariamente le presta su apoyo para los quehaceres cotidianos de la vida. Por ejemplo, si necesitas apoyo para asearte y te está ayudando, pues eso sería un guardador de hecho, para alimentarte si no puedes comer, o para sacarte de paseo, para hacer las gestiones del banco. Esa sería la figura del guardador de hecho y no necesitaríamos ni siquiera ir al juzgado para nombrarlo. Automáticamente se ejerce esas funciones de guardador de hecho y valdría. Como dices también, Asunción, lo que se ha hecho con esta modificación de la ley es prevalecer más a la persona que al patrimonio. Que al patrimonio, efectivamente. Por eso, lo que se pretende con esta modificación es no incapacitar a la persona en todos sus ámbitos de la vida, como se venía haciendo hasta ahora. Nos recuerda que, por ejemplo, una persona, si quería entrar en una residencia de ancianos, lo más normal es que en las residencias te dijesen, bueno, es necesario incapacitarla, porque así es más fácil, cualquier gestión que podamos hacer o que tengamos que hacer, nos resulta mucho más fácil hablar con el tutor directamente. Por lo tanto, estás anulando completamente a esta persona y no quiere decir que a lo mejor esté para discapacitar en todos los ámbitos de la vida, sino simplemente en determinadas facetas. Por ejemplo, hay personas que se pueden valer por sí mismas y sin embargo sí que necesitan un apoyo a nivel de gestionar su patrimonio. No habría por qué incapacitarlas completamente, simplemente nombrarle un curador que le preste ese apoyo concreto en esas medidas de gestionar su patrimonio. Ley 8/21, imagino que entró en vigor el 2 de junio del 2021. Todos los casos anteriores se tienen que adaptar a la nueva ley. ¿Cómo modifican? ¿Se quedan igual? Claro, es que todos los procedimientos anteriores en los que las personas se han nombrado o se han declarado incapaces, la propia ley establece un periodo transitorio de 4 años para que los propios juzgados puedan adaptar esos procedimientos, revisarlos a la nueva normativa. ¿Qué está pasando en la realidad? Pues que hay muchas personas que te llaman al despacho y te dicen, es que me ha llegado una carta del juzgado que me están citando para revisar este asunto. ¿Qué significa esto? Pues no es nada más ni nada menos que revisar ese procedimiento de incapacidad para adecuarlo a lo que dice esta nueva ley. Es decir, lo que van a hacer es escuchar otra vez a esta persona que ya estaba nombrada incapaz, porque a lo mejor revisando su grado de discapacidad resulta que no tendría por qué estar incapacitada completamente, sino solamente a lo mejor necesita apoyo, como he dicho antes, en un aspecto determinado de su vida. Y entonces lo que hace es eso, escuchar a la persona, escucha también al que ha sido nombrado tutor, porque ahora ya no va a ser tutor, sino curador en el peor de los casos, o simplemente a lo mejor se le nombra pues un guardador de hecho y con eso serviría. Entonces, lo que hace el juzgado en estos 4 años es revisar todos esos expedientes anteriores para adecuarlos a la nueva normativa. Por lo que hemos podido hablar también, lo que vemos importante también es esas medidas de apoyo voluntarias, el poderlas hacer cuanto antes y de una manera efectiva a través de ese proceso notarial, ¿verdad? Sí, eso es muy interesante y facilitaría mucho la tarea, porque claro, tú estás poniendo de manifiesto al notario qué es lo que quieres que hagan con tu vida cuando tú no puedas decidir sobre ti mismo, y ya dejarlo establecido pues es un avance muy importante, sí. Lo mejor hacerlo siempre pues con profesionales, ¿verdad? Sí. Pues Asunción, muchísimas gracias también por estar esta semana con nosotros. Te vemos en el próximo programa y bueno, pues sobre todo si alguien tiene alguna duda también, si quieres aprovechamos y dimos la forma de contactar contigo. Bien, pues si alguien quiere preguntar alguna duda puede hacerlo en el despacho que tenemos aquí en Soria, en el teléfono 975 21 35 86. Te esperamos en el siguiente programa. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ti, adiós. Y nosotros continuamos aquí en Canal 9 al día.